Desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Señoras y señores, les saludamos desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. El calor costeño para toda Honduras, especialmente la gente de Tegucigalpa, que últimamente han tenido un cambio brusco de lo que es la naturaleza. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que las inundaciones se dieran primero en Tegucigalpa, Comayagüela, cuando lo típico era la ciudad de La Lima, El Progreso, Puerto Cortés, Tela y por supuesto los bajos de Choloma, Potreríos, Pimienta? Qué bien mencionar a estas comunidades que prácticamente su estructura geográfica está relacionado a las tempestades y por supuesto que también a la tragedia. Han muerto muchas personas producto de los embates de las inundaciones y por supuesto las pérdidas millonarias, especialmente en la agricultura. Pues aprovechamos para saludar a los habitantes de la capital Tegucigalpa, donde está la matriz, la sede principal de esta compañía de televisión Maya TV, con más de 550 sistemas de cable, las compañías más prestigiadas de transmisión satelital, de televisión a nivel nacional e internacional, las plataformas web online, el Ustream profesional, para que usted pueda ver señal profesional en televisión y por supuesto también escuchar, pero lo más trascendente, la esencia, el contenido, la temática que planteamos en cada uno de los cartones que a diario ofrece el Departamento de Prensa a nivel nacional y por supuesto con esta novedad, con esta innovación, con una regional, con una sede de prensa en la capital industrial, la ciudad de Los Laureles, de Los Orzales, San Pedro Sula. Estamos iniciando el mes de marzo, que significa verano, vacaciones, pero también significa espiritualidad, me diría Monseñor Ángel Garachana Pérez, el obispo de la diócesis de San Pedro Sula. Saludos al obispo Luis Solé, allá en la diócesis de Trujillo, en el departamento de Colón. Creo que recuerda las jornadas en la parroquia San José del barrio Medina, donde fue cura párroco, y hoy el padre Solé está sirviendo siempre como un buen samaritano y como un buen apóstol de la iglesia allá en el departamento de Colón. Saludos, amigas y amigos. El noticiario Al Fin de la Noche continúa con la presentación, la exposición y la comparecencia, el debate de la temática que abraza la opinión pública nacional, las primeras planas de los periódicos de Honduras y ahora del mundo, porque curiosamente los periódicos, los medios internacionales, las agencias son las que están dándole una cobertura y una investigación constante a los acontecimientos y a los escándalos que se dan en el país. El debate de la investigación que generó la agencia AP, Prensa Asociada, con el caso del director de la Policía Nacional, el subdirector de la policía, el inspector y 6 oficiales. Unos ya se fueron, dicen que renunciaron voluntariamente y otros pues que les dijeron que tenían que irse para no meterse en más problemas. Y luego la cobertura que hace el Washington Post, el Miami Herald, entre otras publicaciones, el New York Times, la BBC de Londres y por supuesto el ABC de España, el Faro.com de El Salvador, igual que La Nación de Costa Rica y hasta el Grama de Cuba se viene de vez en cuando aquí a Honduras. Esperamos que esto sea una cuña de fuerza para los medios nacionales, para las agencias de noticias de Honduras y por supuesto para los periodistas, porque tenemos otra fuerza que son las redes sociales. Pues hombre, en el mes de diciembre afloró un caso denominado
la red de diputados. Y allí pues se dio una lista primero de 5, luego de 60, 120, 150 y finalmente dijeron que entre propietarios y suplentes de 3 administraciones, la de Juan Orlando, que concluyó el 26 de noviembre con las elecciones muy cuestionadas y con la toma de posesión el 27 de enero del año 2018. Los diputados de Juan Orlando Hernández, los diputados de Porfirio Lobo Sosa, Pepe Lobo, y los diputados del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Allí, en conjunto, hacen 750 padres de la patria, hombres y mujeres de los 18 departamentos, pero hay unos que dicen, yo no tengo que ver absolutamente nada, pero otros están muy metidos, muy cuestionados. Y precisamente después de ese escándalo de la red de diputados, aparece el informe del CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, a través de la abogada Gabriela Castellanos, más el movimiento que hace el sistema de acompañamiento contra la corrupción, la MASI, que le cuesta la caída, la cabeza al vocero principal Juan Jiménez Mayor, el zipizape y el agarre entre Juan Jiménez Mayor y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Pero el último día de febrero dijimos aquí que un día antes habían dado rosas, claveles, pergaminos, diplomas y hasta medallas y grandes frases de elogio a ciudadanos y ciudadanas del Partido Nacional en el marco del 116 aniversario del Gonfalón Azul y la Estrella Solitaria. Pero no hubo nada para el expresidente Porfirio Lobo Sosa ni para su esposa Rosa Elena Bonilla de Lobo. Hombre, la sorpresa y la situación es que ella venía siendo mencionada en ese informe del CNA por apropiarse, primero en un informe de unos 12 millones de lempiras, y luego el desfalco y el faltante de dinero, la malversación y el lavado de activos que se da allí en la oficina de la primera dama, pasa de los 90 millones y toca, si es posible, los 150 millones de lempiras. Total es que en una oportunidad, Roselena, mi Rosa, como le dice Pepe Lobo, allá en la Empalizada, su hogar, su familia, está muy triste por esta situación. Ella en una oportunidad se presentó ante los escándalos por el hurto, el saqueo o el robo del dinero en su despacho para desvirtuar la situación, pero no fue posible que su abogado y ella misma obtuvieran la información. La situación es que en punto a las 6 de la mañana del 28 de febrero, un operativo policial con respaldo de las Fuerzas Armadas y el acompañamiento del Ministerio Público, el CNA y por supuesto la Policía y la Fiscalía han dado que han esposado de pies y manos con grilletes nada más y nada menos que a la primera dama. Y decíamos pues que una cortesía de amor y de amistad, ¿de quién? Del gobierno que preside Juan Orlando Hernández, el Congreso Nacional de Mauricio Oliva, o de la señora Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, que vino a Tegucigalpa y luego de haberse ido 24 horas después, se genera la captura. Pues hombre, ya hay detalles que vamos a profundizar, vamos a ampliar en esta emisión del noticiario Al Fin de la Noche. 1, la captura. 2, la comparecencia ante un juzgado en un sistema judicial anticorrupción de Honduras. Enseguida la remisión a una cárcel de mujeres, de ella, de su cuñado lo mandan a la Penitenciaría Nacional, ella a Támara. Enseguida en la noche de esa captura, la incautación, el decomiso de bienes, empezando por una residencia en la aldea El Chimbo, allí en la zona de Tegucigalpa, en el departamento de Francisco Morazán, y tengo entendido que van a seguir las ocultaciones sobre este caso, las investigaciones, hasta llegar a profundidad. Nos acompaña en esta oportunidad para hacer su comparecencia, hacer su exposición, su análisis y por supuesto decir cuántas cosas importantes captó cuando fue diputado por el departamento de Cortés en representación del Partido Anticorrupción de Honduras, el PAC, el auténtico PAC, porque ahora estamos hablando de uno genuino y el otro que es una impostación
o como quien dice, un clon estatal gubernamental. El ingeniero Aníbal Calix, que hasta hace poco fue aspirante a vicealcalde de la ciudad de San Pedro Sula, en una candidatura independiente que dirigió y presidió la abogada Fátima Mena. Bienvenido, ingeniero Aníbal Calix, al noticiario Al Fin de la Noche de Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Don Arnulfo y a todos los televidentes, muchas gracias. Es un placer estar aquí en su programa. Definitivamente con muchos acontecimientos sobre los cuales comentar, muchas situaciones de que definitivamente tenemos que resaltar, y lo más importante es que de alguna u otra manera debemos de también crear cierto momentum para que sigamos empujando y se sigan dando estas situaciones. Concuerdo totalmente con usted que la publicidad que se está dando de forma externa a las situaciones o a los casos de corrupción en el país es algo que llama la atención y que debe de también llamar a la reflexión, como usted bien lo mencionaba, al periodismo nacional, porque todos nosotros podemos de alguna u otra forma contribuir para tratar de erradicar este flagelo que es la corrupción en nuestro país. Bastante difícil, es una cobertura prácticamente mundial. Aquí están todas las cadenas, están todos los medios de comunicación, y están las manifestaciones de los principales líderes de opinión nacional. Una pequeña comunidad es la que no ha estado satisfecha o no está completamente de acuerdo con las ejecuciones de los organismos investigadores, en este caso la Fiscalía, el CNA y por supuesto la misión de acompañamiento MASI con la captura de la primera dama. Y recordábamos que solamente han habido casos bastante sonados, como el de la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, que no fue mucho más allá. Luego el caso de un exregidor de San Pedro Sula, cuando la administración del ingeniero Héctor Tito Guillén, el señor Joaquín Núñez, que denunció que había una caja chica para despilfarrar y utilizar los fondos de la Municipalidad de San Pedro Sula. Y ahora que nos encontramos con este caso de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo. Don Arnulfo, y esto es algo que tenemos nosotros que seguir tratando, por lo menos, o estableciendo procesos que nos den transparencia al manejo de los fondos. Como usted lo mencionaba, cuando yo fui diputado, yo introduje un proyecto de ley en el cual se debía de utilizar cierto sistema de administración financiera a lo interno del Congreso Nacional para de alguna manera tener un marco legal el cual regulara el manejo de los fondos. Desafortunadamente en el Congreso obviamente no se aprobó porque el manejo de los fondos siempre ha sido una situación gris y que ya vemos que se presta mucho para esta compra de conciencias y las votaciones entonces se ven sesgadas. Las votaciones no son en función de lo que más le conviene a la población en general, sino que de aquel grupo que tiene interés sobre un tema en particular y que está dispuesto de alguna forma a dar retribuciones económicas. No podemos negar lo que eso se ha dado en el Congreso Nacional, se ha dado a través de ese fondo municipal, del fondo municipal se ha dado también a través del fondo departamental, que son prácticamente negociaciones internas que se tienen que dar con el presidente del Congreso y en el caso del periodo de nosotros había que ir a casa presidencial a poder establecer el acuerdo para poder manejar estos fondos. También no hay ni siquiera un manual, un reglamento que le indique a usted cómo se debe hacer el manejo y la liquidación de estos fondos, por lo cual los diputados quedan expuestos a tener cargos en el futuro sobre el manejo que le dieron a los fondos. Así que es un tema muy largo. Yo la verdad que no pongo en duda algunas de las cifras que ha manejado principalmente la misión en ese sentido. Y bueno, podemos ver que desafortunadamente la corrupción ha cooptado nuestro gobierno y tenemos que trabajar para poder limpiarlo. Tenemos una corresponsal en Uruguay y aprovechando su visita aquí, ingeniero Aníbal Calix nos manda un concepto desde Sudamérica, que es la corrupción. Creo que le emociona y se esperanza a la población, la teleaudiencia que está en este momento con Maya Televisión, saber de un ciudadano, de un hondureño que pertenece a un partido
durante fue diputado, denominado Anticorrupción. Y es Alcira Yolanda Godoy, desde Uruguay. ¿Qué es la corrupción? La corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo. Así es, totalmente de acuerdo. El primer paso en la lucha contra la corrupción es la transparencia. En el momento que usted empieza a establecer procesos transparentes, los cuales la opinión pública o toda aquella persona que tenga interés puede verificar la forma en que se están realizando principalmente el manejo de los recursos públicos, en ese momento usted está comenzando a luchar contra la corrupción. Y eso es algo que hay mucho por hacer en nuestro país, porque si analizamos, los procesos nunca son claros y segundo, tenemos leyes como la ley de secretos, las cuales más bien blinda el manejo de los fondos. Entonces, en ese sentido, el país tiene bastante por hacer y el gobierno definitivamente tiene mucho por hacer. Ingeniero Calix, le voy a mencionar las formas de corrupción que varían y quisiera pues que usted me dijera cuál de esas no existe en las esferas de Honduras, especialmente del Estado con el gobierno. Las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio, además de los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero y la prostitución ilegal, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes de los políticos. Todos los tenemos. Es más, creo que nosotros tenemos algunos y le podría mencionar uno que ahí no se mencionó, pero que probablemente esté implícito y es el conflicto de intereses. En el Congreso Nacional se da mucho también. Todo lo que usted menciona desafortunadamente se da en el país. Tenemos que empezar a trabajar y creo que este tipo de foros es un primer paso importante porque así la población, de la forma que usted lo está haciendo, le está informando a la población. Yo siempre le he dicho, y más cuando era funcionario público, hablaba con las personas y les decía, la información es poder. Cuando nosotros distribuimos la información, estamos distribuyendo poder. Y es más, creo que la primera situación que usted mencionaba, la utilización de información privilegiada. Eso es algo con el cual desafortunadamente la sociedad en general tenemos que estar luchando. Hay muchas personas que sacan ventaja de ese conocimiento que tienen privilegiado. Entonces aquí es donde la transparencia de los procesos va a abrir las oportunidades para todos. Y no podemos negar, la corrupción es el principal flagelo de nuestro país. La corrupción es la que nos quita salud, la corrupción es la que nos quita educación, la corrupción es la que nos quita oportunidades, por lo tanto la corrupción nos quita empleos. Es por esto que en mi opinión, y obviamente por eso integramos el Partido Anticorrupción cuando se formó, la principal lucha de la clase política y del gobierno y del Estado debe de ser la lucha contra la corrupción. Quiero encontrar acá lo que nos dice el CNA. Acciones del CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, a propósito de la captura de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, la esposa de Pepe Lobo. Entre los años 2014 al 2017, el CNA ha presentado 67 líneas de investigación ante los órganos persecutores del delito, que han generado un perjuicio al erario de Honduras de 2.945 millones de lempiras. ¿Por qué traigo este detalle del informe que tengo acá totalmente presentado, que ya es un libro en pequeña dimensión, pero con una gran altura de forma y de contenido? Porque es un manual de la corrupción aquí en el país.
por lo que usted planteó, de que con ese dinero que se han llevado los corruptos, ¿cuánto se pudo hacer? Así es. Dice, el CNA estima que con el perjuicio causado, el Estado de Honduras hubiera realizado cualquiera de las siguientes acciones, y son los que ellos enumeran: construir la carretera del sur entre Tegucigalpa y Choluteca, y dicen que sobraba dinero; pagar un mes de salario de todo el sector público, con casi 200,000 burócratas. Con el dinero de la corrupción se hubieran comprado 4,200 patrullas, evitándole el alquiler costeado que anda en los $200 al día. Así es. Aquí nos están diciendo que este es otro acto de corrupción, porque perfectamente el Ministerio de Seguridad del gobierno puede comprar las patrullas y no darle el negocio a alguien que se está, como quien dice, bañando, haciendo, como quien dice, carros de oro. Pero, oiga, en materia de educación, ¿cuántos pupitres? Al ver allá en Olancho que el profesor le dijo, bienvenido a clases, siéntese en el suelo. Y luego aquí está la medicina. En el barrio El Benque usted creo que ha pasado ahí por diálisis de Honduras, desde el amanecer hasta el anochecer, gente de niños, jóvenes, adultos y ancianos esperando un tratamiento. Dicen que con el dinero que se ha detectado en este robo del 2014 al 2017, solamente en una red, se pudo dar el tratamiento anual de 5,112 pacientes renales. Usted que es de Cortés, ¿cuánto se pudo haber hecho? También en materia social, en materia educativa. Y mire, y ahí hay un doble impacto, porque aquí se plantea también en función de cuánto se pudo hacer, pero mucho del dinero salió de programas que estaban destinados exactamente para un beneficio. Exactamente. El binomio madre-hijo. Exactamente. Entonces, imagínense lo que le estamos, el daño no es solo a esta generación, se la estamos haciendo a varias generaciones con todo lo que estamos robando. Entonces, esta es la situación que es importante que la población lo conozca. Y mire, mucha gente, cuando vieron manifestaciones y este tipo de cosas, muchas de las personas se quejaban y hablaban de que, bueno, no podía transitar o se me dificultaba. Pero si nosotros no buscamos la forma de parar este tipo de situaciones, tarde o temprano le va a llegar a repercutir a su casa, independientemente que en este momento no esté sucediendo, pero más adelante sí va a tener un problema usted a causa de la corrupción. Nos acompaña el ingeniero Aníbal Calix desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, transmitiendo a nivel nacional e internacional Maya Televisión, el noticiario nocturno de gala al fin de la noche. El tema sobre la captura de Rosa Elena Bonilla, la ex primera dama de la nación, esposa del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, que no se ha pronunciado a profundidad como lo han hecho otros organismos. Pero lo que vamos a tratar en el siguiente segmento es que si capturaron a la ex primera dama y hay nombres y apellidos de otros funcionarios en el mismo segmento de la investigación del CNA, el acompañamiento de la Fiscalía y la MASI, es seguro que también a estos los van a esposar de pies y manos y los van a llevar al encierro. Maya TV Noticias, un espacio informativo con toda la actualidad nacional e internacional. Con nuestras diferentes secciones en salud, deporte, farándula, tecnología, turismo. Espérenos todos los días a las 12 del meridiano. En cada uno de nuestros noticieros le damos la importancia a todo lo que acontece en su comunidad. Es por eso que le damos la oportunidad de expresarse a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas telefónicas. Ganar el Partido Liberal, te vas a acordar de Pero mí. ustedes, ¿por qué definen el partido? El pueblo hondureño no quiere políticos tradicionales. La élite religiosa y la élite periodística se ponen de acuerdo. Dicen quién es. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente
da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto Y coma. Honduras somos todos. Como cuando el sol mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera, el amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita, así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Consulta Médica, un programa pensado para orientarte en temas de salud. Con los mejores médicos especialistas y temas de tu interés. No olvides sintonizarnos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 a 5 de la tarde. Búscanos en nuestra página de Facebook como Consulta Médica y haz tus consultas a las diferentes líneas telefónicas. Sintonízanos por Maya TV. Su programa Consulta Médica. Al fin de la noche, a través de Maya Televisión a nivel nacional, queremos aprovechar para saludar a uno de los principales asesores del departamento de prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, el doctor Julio Escoto, Premio Nacional de Literatura. Actual es el director del Centro Editorial y el director de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Sus obras son muy leídas. Su obra cumbre podríamos ubicarla como Madrugada, Rey del Albor, pero creo que usted ha leído el libro Todos los Cuentos o El Árbol de los Pañuelos, entre otras publicaciones extraordinarias de este intelectual que tiene sangre lenca, porque nació en San Pedro Sula, pero su madre, doña Conchita Borjas, era de San Marcos, Santa Bárbara, y su abuela era de Ilama, ahí colindante con Chinda, en el departamento de Santa Bárbara. Doctor Julio Escoto, a usted, a su esposa Flor Albergue, la profesora de la compañía Sisi Danza, al igual que para su hija Andrea Escoto Albergue y para toda su familia, un saludo muy especial y le rendimos la pleitesía por su aporte a la patria y por su preocupación constante. En iguales condiciones presentamos nuestras muestras de solidaridad y de pesar al expresidente del Congreso Nacional de la República, Carlos Orbin Montoya. Su esposa Estelita de Montoya falleció víctima de un infarto en la capital Tegucigalpa. Estaría aquí en una comparecencia, pero la sorpresa de la parca sorprendió a doña Estelita de Montoya y está siendo velada en Funerales San Miguel Arcángel, de acuerdo a la información que ha llegado al departamento de prensa aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Vamos a continuar con la información y con la exposición del ingeniero Aníbal Calix. Se habla que las ONG fueron creadas para ayudar a las comunidades, para desarrollar los gremios, a los grupos. Estuvo aquí el exdiputado de la Alianza del Partido Libre, Bartolo Fuentes, y nos habló de una ONG que fue fundada en Marcovia, en el departamento de Choluteca.
y que las obras de esa ONG estaban instaladas en el departamento de Lloro, en el departamento de Cortés. La sorpresa es que Bartolo, un legislador oriundo del departamento de Lloro, que conoce muy bien la costa norte, jamás conoció una obra de esa ONG en su departamento, en Lloro. Pero bien, hace poco salió una información donde dice que la madre de la primera dama, esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García de Hernández, la señora es conocida como Loti Carías. Ella es nieta del que fue presidente de Honduras, conocido como dictador Tiburcio Carías Andino. Esta señora dicen que ha presidido una ONG por donde han pasado millones y millones de lempiras, de acuerdo a la investigación y a las informaciones que se desprenden de Tegucigalpa. Pero también tenemos otra información que nos dio el exdiputado Edwin Pavón, donde creo que 2 o 4 organizaciones no gubernamentales, ONG, manejaron más de 1.000 millones de lempiras. Prácticamente estos son charcos de corrupción en manos de unas pocas personas que se llenan el dinero procedente del extranjero, de los países cooperantes, donantes, y luego ahora están, como quien dice, con sus cacastes y sus trampas, captando los millones y millones desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, también del Ministerio Público y, por supuesto, de la misma Corte Suprema de Justicia, ingeniero Aníbal Calix. Sí, mire, esa es una situación desafortunada que hayamos llegado hasta ese punto, que hayamos deformado tanto el concepto de una organización no gubernamental, básicamente porque se ha utilizado para blanquear fondos del Estado. Bueno, ya vimos y yo considero a título personal que una de las principales razones por las cuales se le va de frente el gobierno y trata de sacar del juego al doctor Jiménez es porque por su investigación sobre la red de diputados que estaba recibiendo dinero de ONGs que habían captado fondos o a las cuales se les había transferido fondos desde la Secretaría de Finanzas y desde el Congreso Nacional. Todo esto es una situación y una triangulación para poder tener una malversación de fondos. No podemos nosotros interpretarlo de otra forma. Así que es muy importante que la investigación se continúe sobre todas las ONG que están manejando fondos públicos o a las cuales se les ha transferido fondos, porque realmente no es el objetivo con el cual fueron creadas. Esta captura de la ex primera dama causa toda una alarma y una conmoción en Honduras y toda una tragedia para una familia. El expresidente Porfirio Lobo está señalado de estar enlistado, esto nunca se ha confirmado, pero cuando el río suena, piedras trae, y hay un grupo allí de ciudadanos de Honduras que los van sacando a cuentagotas, pero siempre salen en actos terribles. El presidente Porfirio Lobo Sosa llegó al poder después del golpe de Estado del 28 de junio, después de 6 meses de Roberto Micheletti Bahín, donde de acuerdo a las investigaciones como el Foro Social de la Deuda Externa, Micheletti se gastó el dinero que podrían haberse gastado los gobiernos en 30 años, en solamente 6 meses. Este es el reclamo del expresidente Manuel Zelaya Rosales, en el sentido que estos casos no han sido investigados, tampoco la reelección y luego las elecciones fraudulentas. Dice que lo de la primera dama, Ana Rosa, es un hecho que está allí y que tenía que deducirse. Pero ¿por qué no primero lo primero? Sino que se vienen, en este caso de la señora, que es la caricatura nacional, que es la primera plana nacional. Un día antes, la primera plana de los periódicos de Honduras fue la llegada de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, la señora Haley, y ahora la primera dama, Rosa Bonilla de Lobo, ingeniero Calix. Sí, yo considero que hay varios factores que uno tiene que considerar. Bueno, primero, en nuestro país la lucha contra la corrupción ha sido casi inexistente, la impunidad ha sido reinante. Entonces, cualquier captura es positiva. Obviamente todos quisiéramos que esto fuera mayor, el impacto,
pero vamos a ir avanzando, por lo menos debemos de luchar nosotros para que vayamos avanzando. Así que bajo el contexto es pequeño, pero si analizamos también de un litigio estratégico o casos de impacto, una ex primera dama es un impacto fuerte. Entonces, lo importante es que no paremos tampoco acá. El CNA hizo un gran trabajo en hacer público, porque estas investigaciones vienen desde hace tiempo. Nosotros conocimos algunas de ellas desde hace tiempo también. Ellos se lo transmitieron al Ministerio Público, el Ministerio Público no había actuado, pusieron formalmente denuncias y salieron a la luz pública. Todo esto es una medida de presión para que el Ministerio Público actuara. Pero es importante que, como usted lo mencionaba también, aquí hay creo que eran 5 casos, los que se mencionan, hay que judicializar esos 5 casos, porque no podemos que tampoco solo tener justicia para particulares, tiene que ser general. Y aquí hay casos graves también que se mencionan acá de personas a las cuales se han mencionado por mucho tiempo. Así que el Ministerio Público tiene trabajo por hacer y tiene trabajo por hacer pronto, porque justicia tardía al final tampoco es justicia. Están hablando aquí del diputado, uno de los más votados del departamento de Francisco Morazán, el Partido Nacional, David Chávez Madison. Sí, eso se ha mencionado y ese caso viene mencionándose, por lo menos en el Tegucigalpa, se mencionaba mucho que la situación del mal manejo de fondos en el Infop, así que considero yo que es imperativo que esa investigación se lleve a cabo y si hay que capturar personas, hay que hacerlo. Sí, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el abogado José Olivio Rodríguez. Miren, muchos de los magistrados que están en ese momento, cuando nosotros hicimos el análisis para la elección, salían con muchas denuncias, salían con situaciones de que estaban ligados a algunos actos de corrupción y nosotros lo mencionamos y por eso nosotros estuvimos en contra de esa votación. Desafortunadamente algunos compañeros del Congreso flaquearon en último momento y ahí es donde vienen estas situaciones y donde le aseguro que el día que se comience a investigar de forma seria, muchos de los magistrados de la Corte Suprema van a salir actos de corrupción a la luz pública. Aquí aparece el ex aspirante a la presidencia de la República y gerente de la ANR, Roberto Martínez Lozano, señalado por firmar contratos con los cachiros y las empresas de estos. Mire, esa es una situación que se dio a nivel de gobierno central. Se han creado procesos en los cuales si usted tiene alguna empresa o ha tratado de darle un servicio al Estado, sabe que muchos de los trámites son engorrosos y piden un montón de requisitos. Por eso uno no entiende cómo es que se les pasó de alguna manera que empresas como esta le estaban brindando servicio al Estado, le brindan servicio a municipalidades también. Así que es algo que tiene que investigarse mejor y yo se lo digo, el CNA viene trabajando en esto desde hace días. Hay algunos detalles acá, ingeniero Aníbal Cáliz, como pensar que hay un show mediático para desviar la atención aquí en el país con la captura, el enchachamiento de la primera dama. Yo creo que todas las capturas han sido, para mi opinión, demasiado mediáticas, pero al final también hay que ver, yo creo que hay que ver por lo menos la mitad del vaso de agua, del agua que está llena, porque esto nunca se había dado antes. Y lo que tenemos que hacer es empujar para que casos y capturas como estas se sigan dando. Y de esta manera vamos a ir quitando esa aura de impunidad que existe en el Estado. Y porque por esa razón es que hay tantos casos de corrupción, porque estos son 5 casos de miles que hay en el Estado. Entonces tenemos que nosotros seguir empujando porque se den y que realmente no sea un show el que nosotros enfrentemos, sino que sea algo rutinario en el futuro, que casos de corrupción se ven judicializados y se hacen capturas. Ahora bien, esta cuestión es a nivel de la macropolítica nacional, pero se encuentra más ubicación en el Partido Nacional. Veo que en este 116 aniversario, como le plantean al principio, hubo medallas, hubo reconocimientos, pergaminos, certificados, elogios para prominentes figuras del Partido Nacional, pero también en el Partido Liberal hay situaciones porque han sido más de 100 años de bipartidismo. Totalmente, y mire, eso es una forma de hacer gobierno.
O sea, esta no es y la corrupción y más en nuestro país no es una situación de colores políticos, es una situación de cómo se ha manejado el Estado. Y mire, yo una vez tuve una plática con un alto funcionario del Estado y cuando estaban hablando de las denuncias que había hecho en aquel momento Salvador Narrala con respecto a que también venían del seguro, los fondos, y en algún momento de la plática él mencionó, miren, si al final con lo que se va a devolver, con las casas y las propiedades que se están devolviendo o que se han recuperado, van a faltar nada más tal vez unos 50, 80 millones máximo. Entonces, ¿por qué hacer tanto escándalo? Y yo se lo juro, cuando estaba escuchando esto, yo creí que en algún momento él se iba a sonreír, creí que era una broma, pero no, era en serio. Entonces, eso me dio a conocer a mí que hemos perdido realmente el concepto de lo que es legal. Las personas, los funcionarios públicos han perdido el concepto de lo que es moralmente correcto y hemos perdido también la dimensión del dinero. Si nosotros creemos que 50, 80 millones no es nada, andamos mal. Y eso es por las prácticas que se han venido dando en el Estado. Y esto estamos hablando de Tegucigalpa, pero hablemos de los 18 departamentos, hablemos de la zona insular. Pero vámonos, hombre, de donde estamos nosotros, San Pedro Sula, la Municipalidad de San Pedro Sula, haberle entregado casi 200 millones de lempiras a una compañía que se llama Sulambiente. Y creo que el principal personaje allá está en Tegucigalpa, sonriendo, feliz, recibiendo flores de diferentes partes por su dedicación al concreto, al acero y por supuesto casi listo para que lo pongan y lo propongan ya a la candidatura presidencial aquí en el país. Y ahí vemos... es un acto de corrupción. No, mire, y ahí vemos cómo se ha ido incrustando en la sociedad, en nuestro pensamiento, la corrupción y llega un punto donde mucha gente dice, no, miren, que es lo peor que uno puede hacer como ciudadano, es decir, no, pero con tal de que haga, no importa que robe un poco. O sea, a ese punto hemos llegado como sociedad y es por eso que esos contratos que las municipalidades por lo general otorgan de forma incorrecta, esas concesiones que se dan ahora y que más desde la creación de ese organismo como Coalianza, se dan a los privados. Y miren, ese tiene que el concepto en sí de una asociación público-privada no es lo malo, es cómo lo implementamos nosotros en el país. Hay razones para la creación de eso. Hay otros lugares donde cuando no hay una necesidad y el Estado no tiene el dinero en ese momento, entonces crea este tipo de alianza con la parte privada. Pero aquí nosotros creamos asociaciones público-privadas para todo, independientemente que esa labor lo pueda realizar el Estado, y de paso las condiciones bajo las cuales creamos los esquemas económicos de las alianzas público-privadas van en total beneficio del privado, no del Estado, o ni siquiera de decir que es una situación de ganar-ganar. Ahí es donde está el problema en nuestro país. Se están disputando prácticamente la figuración de esta captura de la primera dama, el gobierno a través del Poder Ejecutivo, los voceros allí, luego aparece el Poder Legislativo, que el Congreso Nacional le dio facilidades a la investigación, aparece la MASI y la CNA. Ellos aparecen aquí titulares donde dice atribuyen la investigación sobre la ex primera dama Roselena de Lobo. Pero ¿no le parece a usted que es la mano de afuera la que está imperando para que estas cuestiones se hagan realidad y efectivas aquí en el país? Definitivamente. O sea, ha habido y existe todavía una influencia fuerte sobre el país para mejorar los niveles de impunidad y los niveles de corrupción. Y muchos de ellos son bien justificados. Aquí recibimos dinero y, digamos, los fondos del Triángulo Norte vienen de los contribuyentes norteamericanos. Y muchos de ellos están haciendo presión sobre los congresistas para exigir que el dinero que ellos están aportando para estas ayudas se utilice correctamente, no venga a los bolsillos de particulares. Ahora pues hay que pensar que si hubo captura para Rosa Elena Bonilla de Lobo, es seguro que habrá para estos otros personajes que aparecen en ese informe del CNA. Debería. Yo considero al CNA una institución responsable. Después ellos comenzaron muchas de estas investigaciones
Después los órganos investigativos de la misión la continuaron. Entonces yo no creo que ninguna de estas situaciones no sea basada sobre hechos reales y documentos comprobables. Aquí la ciudadanía tiene que preocuparse en informar, en denunciar, porque encontramos en el informe del CNA una fuente anónima fue el que le proporcionó la información sobre este saqueo millonario al despacho de la primera dama. En el caso de San Pedro Sula, el 28 de febrero, en una de las sesiones del Congreso Nacional, uno de los diputados del Partido Nacional en el departamento de Cortés, exactamente Cónomo, presentó una moción donde prácticamente habrá borrón y cuenta nueva en la ciudad de San Pedro Sula. Y aquí es donde la corrupción se puede dar y uno no la puede ver. No, y definitivamente esto es algo que tenemos que verlo. Ese mismo proyecto de ley se introdujo en la legislatura en que yo estaba en el Congreso Nacional. No se aprobó por la falta de documentación y la falta de procedimientos claros para hacer esa depuración. Y yo vi el proyecto de ley, es exactamente el mismo. Yo creo que los diputados de Cortés deben responsablemente, y todo el Congreso Nacional, no aprobar ese proyecto de ley. Queda la invitación para otra comparecencia desde la ciudad de San Pedro Sula a través de Maya Televisión, ingeniero Neva Calix. Estamos a la orden y le agradezco por la oportunidad y en el momento que ustedes lo requieran vamos a estar aquí presentes. El tema de la corrupción es tela para cortar por años y años. Lástima que los medios de comunicación de Honduras a veces se les pega o se les paga, y esto no tiene que ser así. Desde la costa norte de Honduras ya viene la caricatura de Steven Flores, alusivo a este tema de la lucha contra la corrupción. Y luego las noticias desde San Pedro Sula con nuestro presentador estrella Iván Flores. Hasta pronto. Noticias, un espacio informativo con toda la actualidad nacional e internacional. Con nuestras diferentes secciones en salud, deporte, farándula, tecnología, turismo. Espérenos todos los días a las 12 del meridiano. En cada uno de nuestros noticieros le damos la importancia a todo lo que acontece en su comunidad. Es por eso que le damos la oportunidad de expresarse a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas telefónicas. Ganar el Partido Liberal, te vas a acordar de Pero ustedes, ¿por qué definen el Inicia, partido? papá. El pueblo hondureño no quiere políticos tradicionales. La élite religiosa y la élite periodística se ponen de acuerdo. Dicen quién es. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Honduras somos todos. Como cuando el sol mira la luna con antojo. No puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera. El amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Un ave que canta alegre por la mañanita. Así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así. Usted está viendo Maya TV, cobertura total.
Consulta Médica, un programa pensado para orientarte en temas de salud. Con los mejores médicos especialistas y temas de tu interés. No olvides sintonizarnos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 a 5 de la tarde. Búscanos en nuestra página de Facebook como Consulta Médica y haz tus consultas a las diferentes líneas telefónicas. Sintonízanos por Maya TV. Su programa Consulta Médica. Amable auditorio de Maya Televisión, el departamento de prensa de este canal a través del noticiario de Gala Nocturno, el noticiario Al Fin de la Noche, con las informaciones desde San Pedro Sula. Vocera interina de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, ha manifestado que hay otros funcionarios que operaban bajo la misma red de corrupción. La vocera interina Ana María Calderón detalló que son 3 cantidades importantes que nosotros hemos mencionado. Primero, que en las cuentas y todo el periodo de gestión de esta exfuncionaria pública se estableció que en esta cuenta oficial se había movido más o menos una cantidad de 94 millones de lempiras. Las actividades ilícitas se realizaban desde hace varios años. De esta cantidad se han identificado que en el año 2011 y 2014 se emitieron alrededor de 38 cheques por un monto aproximado de 4 millones de lempiras. Hacemos referencia a esto porque la modalidad que se utilizó es que se pagaba a cheques a 9 personas, explicó la vocera interina de la Misión de Apoyo contra la Corrupción. Hasta el momento no se han revelado más nombres de los involucrados, ya que el proceso de investigación continúa. Indicó que hay aspectos que no podemos revelar. Tenemos la obligación de secretividad y si el juzgado lo ordena, definitivamente no estamos en condiciones de revelar más datos a los que estamos en este momento. Las noticias a través del noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. Policía Nacional destaca reducción en homicidios en informe de fin de mes. El Sistema Estadístico Policial en línea CEPOL, al cierre del primer mes del año, destacó una importante disminución en la cifra de homicidios de un 27,8% en relación con enero de 2017. Según el informe preliminar, en febrero de este año se reportó la muerte violenta de 285 personas. Estas son las que están establecidas, pero la otra parte que no está establecida, hay otra cifra inferior a los 395 homicidios registrados en enero del año 2017. Según el subcomisionado Yair Mesa Barahona, portavoz oficial de la Secretaría de Seguridad, la tendencia es favorable y son los esfuerzos en materia satisfactorios en donde se ha trabajado coordinadamente con todas las instituciones de seguridad. Las informaciones a través del noticiario Al Fin de la Noche por Maya TV. Hospital Escuela Universitario solicitará apertura para 26 plazas médicas. Estamos haciendo ya la gestión con Código Verde a través del despacho de la primera dama y estamos solicitando a la espera de la aprobación de esta respuesta, en donde estamos instando cerca de 26 nuevos médicos especialistas. Rodríguez detalló que la contratación de más galeanos es para el área de neurología, urología, cirugía, pediatría y medicina interna. El hospital siempre tiene necesidad de ciertos recursos especializados y subespecializados, que es donde nosotros estamos orientados a nuestra atención. En el municipio de Choloma ya cuenta con el programa presidencial denominado Ciudad de la Mujer, ubicado en la colonia Valle de Sula, sector 3, en el sector López Arellano. La especialización en mamografía, control de embarazo y citología. Ya serían 2 centros de atención a la mujer, uno que está ubicado en la colonia San Miguel y ahora el segundo en la colonia López Arellano, esto en el municipio de Choloma. Otras informaciones en el mundo internacional. Contra la salud. Las galletas Oreo producen cáncer. Varias organizaciones denunciaron que la empresa fabricante de las famosas galletas Oreo, Mondelez International, está acabando con la salud y la vida de muchos de sus consumidores y empleados. Esta galleta, en su peculiaridad, donde muchos niños aparecen disfrutándola con una leche. Hay que estar atentos
de los productos que consume, especialmente los niños, gente adulta, que no sabemos cómo es la fabricación y la elaboración de estos productos comestibles, dependiendo. Por lo tanto, fue el diario Chicago quien publicó que los empleados de Mondelez International la habían denominado porque les desarrolló cáncer pulmonar a causa de las altas exposiciones de dialéctico. En otras informaciones internacionales, el director de Odebrecht revela financiamientos en Perú. Jorge Barata afirmó que la empresa brasileña financió las campañas presidenciales de Keiko y Fujimori y Ollanta Humala durante el año 2011 en Perú. El exdirector de la constructora brasileña Odebrecht, Jorge Barata, afirmó que la empresa entregó $3 millones a Keiko Fujimori y a otros candidatos a la presidencia de los países sudamericanos. Las noticias fueron presentadas a través de este noticiario Al Fin de la Noche por Maya TV. Les informó Iván Flores. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.